Bueno, hola de nuevo. Vamos con otro módulo, vamos con otro tema. Vamos a ver la gestión de red en los equipos de MikroTik. Déjame que comparta la pantalla. Bueno, bien, pues aquí estamos. Vamos a ver un poco cómo podemos gestionar a nivel de red estos dispositivos, ¿vale? Lo primero que vamos a ver, bueno, explicaos un poquito el protocolo de ARP, ¿vale? Que es el Address Resolution Protocol, que es el mecanismo que nos sirve para saber qué MAC tienen los dispositivos, ¿vale? Bueno, habéis visto que trabajamos con el modelo TCP/IP, es un modelo con el modelo OSI de capas, y entonces cuando empezamos a armar el comienzo de una comunicación siempre está en la capa de aplicación, en la capa 7, y va bajando, ¿no? Entonces nosotros hacemos en el navegador web, por ejemplo, que es una aplicación, hacemos una petición a un puerto, que sería el TCP, ¿no? Sería la capa 4. Esa petición también va hacia una dirección IP, ¿vale? Que sería la capa 3. Y de ahí ya tenemos que llegar al acceso al medio, que sería con la capa 2 y con la MAC, ¿no? Entonces, lo que nosotros empezamos a conocer es el nombre del DNS, el DNS resuelve ese nombre a una dirección IP, la IP tenemos que saber a qué MAC corresponde. Entonces, de eso se encarga el ARP, ¿vale? Lo que hace es una petición en broadcast en capa 2 diciendo, a ver chicos, esta dirección IP, ¿qué MAC tiene? Entonces, el que tiene esa dirección IP eleva la petición y responde diciendo una RP replay diciendo, hey, yo tengo esta dirección IP y esta es mi MAC. ¿Vale? Vale, entonces, nosotros podemos tener cada una de las interfaces del equipo, del router, va a tener una configuración ARP. Puede ser la misma para todas o puede ser diferente para cada una de las interfaces, ¿vale? De tal manera que podemos tener, vamos a ver aquí los diferentes modos, como son Enable, Disable, Proxy ARP y Reply Only. Entonces, por defecto van a estar todas en Enable, quiere decir que cualquier petición es atendida y es escuchada y atendida, ¿vale? Quiero decir que yo como router, como equipo de red, en este caso, da igual que sea un router, da igual que sea un PC, o da igual que sea un servidor o un smartphone o lo que sea, ¿vale? Como equipo que estoy en una red con una interfaz conectada a esa red, tengo configurado mi modo ARP en Enable, quiere decir que voy a escuchar esas peticiones que me llegan y las voy a atender, ¿vale? Y las voy a contestar. En el modo Disable ni contesto ni atiendo. Solamente voy a atender, digamos que a las comunicaciones que yo tenga, perdón, con los equipos que yo tenga en mi tabla de RP grabados, ¿vale? En mi tabla de RP voy a tener la interfaz, voy a tener la MAC y voy a tener la IP. De tal manera que cuando yo hago una petición a una dirección IP, voy a ir a mi tabla. Esa IP la tengo en mi tabla con su MAC correspondiente, sí, pues entonces se la mando a esta MAC, ¿vale? Si no la tengo, pues no la envío, ¿vale? Y lo que tampoco voy a hacer es atender peticiones de otros, ¿vale? Lo que implica este caso es que yo, con todos los hosts que yo quiera tener conexión, voy a tener que manualmente, ¿vale? Poner su MAC y su IP y por qué interfaz me voy a comunicar con ellos. Vale, os voy a explicar antes. Reply Only funciona parecido con la diferencia de que yo sí que voy a atender las peticiones. Quiero decir, yo puedo poner mi interfaz de mi router en Reply Only y eso lo que va a hacer es que al cliente o al otro host con el que me voy a conectar no necesariamente tiene que poner mi MAC en su tabla, ¿vale? O sea, quiero decir que si yo pongo disable, tengo que poner en mi router y en otro router o en otro equipo
las MACs y las IPs, ¿vale?, correspondientes. En este equipo pondré la MAC de este y la IP de este. Y en este otro equipo pondré la MAC de este y la IP de este, ¿vale? En el reply only, lo único que tengo que poner es, si yo soy el router que tengo reply only, lo único que tengo que poner es la MAC y la IP de este, ¿vale? Pero este puede estar en enable y ya está. Él va a seguir funcionando sin problemas. La única limitación está en mi router, que no va a atender peticiones o sea, va a tener las peticiones, pero no va, como no tengo yo las MACs, no me voy a poder comunicar con nadie más que yo no le haya puesto, ¿vale? Con nadie más que yo no tenga en mi tabla de manera estática. Proxy ARP funciona, es una analogía a un NATeo, ¿vale? Cuando veamos la parte de NAT lo entenderéis a lo mejor un poquito mejor, pero lo que hace es contesta las peticiones con independencia de si es a su red o no, ¿vale? Hay que pensar que el modo ERP funciona en el mismo dominio de broadcast, ¿vale? O sea, quiere decir, solo va a funcionar, recordad, la capa 2, solamente funciona en el mismo dominio de broadcast. Si tenemos otra red diferente, saltamos el dominio de broadcast, por lo tanto ERP no se propaga, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una conexión punto a punto? Por ejemplo, un túnel PPTP, un túnel L2TP, que son conexiones punto a punto. Aunque tengamos la misma dirección IP que la LAN, por ejemplo, realmente esa conexión es punto a punto, es otra red, ¿vale? No está en el mismo dominio de broadcast, no es que esté enchufado al mismo switch. Entonces, si no ponemos esa interfaz como proxy ARP, la interfaz de la LAN del router como proxy ARP, no vamos a poder hacer peticiones ARP, por lo tanto no va a haber comunicación. Eso lo veremos mejor cuando veamos en los túneles, que ya vamos a tener una comprensión mejor de lo que es una conexión punto a punto, de lo que es un túnel y demás, y aquí volveremos a ver este modo de proxy ARP. Bueno, ¿cómo se configura ARP en un equipo de MikroTik? Muy sencillo. Abrimos la interfaz que querramos y aquí tenemos o sea, en ARP tenemos un desplegable con enable, local, o sea, bueno, proxy ARP y replay, ¿vale? Bueno, la tabla que os decía antes de ARP, tenemos la dirección IP de los dispositivos, la dirección MAC y la interfaz, ¿vale? Y dependiendo de cómo queramos securizar, ¿vale? Entre comillas, porque sí que es verdad que añadimos una capa de seguridad a nuestra red. ¿Por qué? Porque si yo me pincho a un switch en una organización, ¿qué va a pasar? Lo normal es que si me pincha un switch es que tengo un servidor de HCP activado y demás, y yo puedo hacer un escaneo, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ARP está activado, entonces empieza todo el sistema y yo puedo tener acceso directo a la red. ¿Qué pasa si ARP está desactivado, está en reply only y no tiene mi dirección MAC? Pues que ya no va a funcionar DHCP, yo ya no voy a poder hacer un escaneo de servicios y demás. Aunque pusiera una dirección, aunque supiera el rango de red y pusiera una dirección estática, no funcionaría. ¿Por qué? Porque las direcciones MAC no va a haber comunicación a nivel de capa 2. Digo que no es un nivel de seguridad demasiado o confiable al 100%, porque yo lo que puedo hacer en ese caso es pues, hacer un escaneo, o sea, un escaneo de las tramas y ver qué MACs están pasando por ahí. Clono mi MAC y en ese momento ya podría tener acceso a la red, ¿vale? Digamos, otra vez, la seguridad siempre es como una cebolla, hay muchas capas. Si nosotros hacemos en este caso, deshabilitamos ARP, estamos aportando una serie de capas a la seguridad, no completa, pero sí una serie de capas, ¿vale? Nos estamos quitando a lo mejor el 80% de los atacantes, pues el 80% o el 30% o el 10%, el que toque, el que sea, ¿vale? Eso sí, hay que tener en cuenta que si yo deshabilito ARP,
tengo que poner todas las Macs a mano, ¿vale? Entonces eso también es muy tedioso. Eso se hace a lo mejor pues en un entorno donde yo quiero comunicar dos equipos y no tengo control del medio y no quiero hacer un túnel VPN porque a lo mejor no es tan crítico el que me accedan, pero sí que no quiero que se anden viendo mis Macs por ahí. Bueno, pues cojo un router aquí y otro router aquí en un mismo menú de broadcast, les habilito el ARP y le pongo la dirección IP de cada uno de ellos y las MAC de cada uno de ellos. Bueno, pues ellos se van a comunicar punto a punto y el resto no se van a poder comunicar, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo de tabla de RP, como veis, las direcciones IP, las MACs y la interfaz, ¿vale? Bueno, servidores de HCP. Vamos a ver, el servidor de HCP es el que se encarga de dar la configuración de red. No es dar una IP solo, ¿vale? No es simplemente dar una IP y ya está. Un segundito. Vale. No se encarga solamente de darme una dirección IP, sino que me va a dar una dirección IP, una máscara de red. Me puede dar, no obligatoriamente, pero me puede dar un gateway, una puerta de enlace predeterminada. Me puede dar un servidor de DNS. Me puede dar, incluso, ahora veremos, pues más opciones, ¿vale? Hay una parte de scripting, hay una parte de opciones que se pueden ofrecer a través del DHCP, del servidor DHCP, ¿vale? En MikroTik lo encontraremos en la parte de IP, de HCP Server, y entraremos en en el menú del servidor de HCP, ¿vale? Importante es entender que solo vamos a poder tener un servidor de HCP por interfaz, no por router, ¿vale? Por el router podemos tener todos los servidores de HCP, tantos como interfaces tengamos. Interfaces, no solo interfaz física, ¿vale? O sea, una VLAN es una interfaz virtual y puede tener un servidor de HCP, ¿vale? ¿De acuerdo? Un bridge también puede tener un servidor de HCP. Lo que no puede tener es una misma interfaz, dos servidores de HCP. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente el servidor de HCP es, bueno, pues un protocolo que no es muy inteligente, en el sentido de que, ¿cómo funciona? Básicamente, yo soy un host y me conecto a una red y tengo la interfaz configurada como cliente de HCP, ¿vale? No como servidor, sino como cliente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hago cuando engancho a una red, sea por wireless o por internet o como sea. Lo que hago es un DHCP Discovery, ¿vale? Mando un broadcast a toda la red diciendo, hey, que soy nuevo en el barrio, a ver quién me da aquí, quién me dice cómo está el cotarro, ¿no? Básicamente, ¿quién me va a dar aquí una configuración de IP? Vale, pues el primer servidor de la red que le conteste, y el primer servidor no tiene que ser ni el que esté más cerca, ni el que esté con más procesador, simplemente en ese caso, como es un broadcast y puede ser que ese mismo milisegundo el servidor más cercano o el más potente esté haciendo una operación X y tenga un piquito de procesador más que otro, que es un tepelín ahí olvidado, que nos quedó ahí, un router viejo y tal, pero puede ser que ese servidor de HTTP le dé la configuración en vez de que la tiene que dar. Y como clientes nosotros no podemos hacer nada, porque como no sabemos cuántos servidores de HCP hay, pues el primer servidor de HCP que contesta, que demanda un request, pues yo me lo quedo y le digo, vale, pues acepto esa configuración y ya me quedo con esa dirección IP, esa máscara de red, esa de gateway o lo que tenga. ¿Qué pasa si el servidor de HCP está en un rango de 192.168.1.10, o sea, perdón, 10/24 y lo que os decía, ese router viejo que quedó ahí estaba en la 192.168.10? Pues que mi ordenador no va a navegar, no va a navegar en la red porque estoy con un rango de red diferente al que realmente está operativo y es el que tiene los servicios, la salida de internet y demás. Vale.
hay algunas técnicas para intentar resolver esto. Entre ellas está lo que os decía antes de la RP y después, bueno, a nivel ya de capa 2, pues también, digamos, bloquear a nivel de switches o a nivel de puertos, qué puertos pueden propagar DHCP, o sea, request o cuáles no, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que os queréis que solo vamos a poder tener un servidor de DHCP por interfaz y que eso no limita que no tengamos otro servidor de DHCP en la red, ¿vale? Si nosotros no hemos hecho nada a nivel de switches para evitarlo, pues podemos tener, porque cualquiera que se conecte y conecte un router a una interfaz de red, ya va a haber otro servidor de DHCP. Y ahí digamos que no podemos hacer mucho, no podemos hacer nada, porque ese servidor de HTTP va a dar IPs a cualquiera, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona un poco? Os decía en el primer tema que MikroTik no es darle a un botón, ¿vale? No le da un botón y hace las cosas. Entonces, aquí tenemos que configurar todo el escenario, ¿vale? Y en este caso, para configurar un servidor de HCP nos hacen falta dos cosas. Por un lado, configurar el propio servidor, eligiendo sobre qué interfaz, eligiendo el rango de red, eligiendo cuál va a ser el gateway, si lo va a tener, eligiendo los DNS, eligiendo el list time, bueno, vamos a ver varias cosas. Y después tenemos que configurar un pool, ¿vale? Aquí el pool va aparte del servidor propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el pool, lo veréis después también cuando veamos los túneles, el pool lo podemos utilizar no solamente para el servidor, ¿vale? El pool de direcciones IPs, ¿qué quiere decir el pool? El pool es el espacio que vamos a ofrecer de direccionamiento a los hosts, a los clientes. O sea, pues desde la 192.168.0.100 a la 192.168.0.150. El cliente 51 que se quiera conectar ya no voy a tener direcciones IP y ya no le voy a ofrecer ninguna dirección hasta que una que ya esté ofrecida pues expire, ¿no? Vale, pues es importante que sepáis que si no ponemos un pool no vamos a ofrecer IPs, ¿vale? Entonces son dos cosas diferentes que nosotros cuando utilizamos este botón de aquí, en este caso sí que le vamos a dar un botón, cuando utilicéis este botón de aquí de DHCP Setup, ya vamos a hacerlo conjuntamente, ¿vale? Ya él nos va a preguntar por el pool y él va a crear el pool automáticamente, ¿vale? Pero nosotros, si os fijáis aquí, nosotros aquí tenemos pool, IP pool y IP DHCP server, ¿vale? Cuando hagamos la parte práctica lo vamos a ver muchísimo más claro. En este caso, para mí, digamos, este pequeño asistente es muy interesante porque nos va a dar ya unas pistas si nos estamos equivocando o no. Quiero decir, yo ahora si le voy a dar el HCP Setup, lo primero que me va a preguntar es qué interfaz, sobre qué interfaz va a funcionar el servidor de HCP. Si yo le pongo una interfaz donde no le he configurado ninguna dirección IP, él automáticamente en el espacio de direccionamiento me va a poner ceros, ¿vale? Entonces yo ya ahí, si no me pone el espacio o la red sobre la que está esa dirección IP, ya mal, ya algo me huele mal. ¿Qué puede pasar ahí? Cuando veamos el bridge y demás, veremos que a lo mejor estamos intentando poner una interfaz que está en un bridge o que nos hemos equivocado de interfaz y no tiene una dirección IP, ¿vale? Entonces, son un poco unos detalles haciéndolo aquí, digamos, con el setup que ya nos va a decir si nos estamos equivocando o no, no nos vamos a olvidar de hacer el pool después, no nos vamos a olvidar de hacer el network después. Bueno, eso, la parte práctica, haremos hincapié en eso y lo entenderéis un poquito mejor, ¿vale? Vale, nada, aquí es lo que os decía con el DHCP Setup. Y mirad, aparte de todo lo que os he dicho, pues bueno, hay múltiples opciones del DHCP, pues por ejemplo bueno, pues, poner servidores de nombres, incluso para adopción de equipamiento y demás, ¿vale? Vale, entonces aquí una cosa
muy chula de este servidor. Como veis, en la pestaña de leases tendremos aquí todas las direcciones que el equipo ha ofrecido y están asignadas, aquí en este caso, ¿vale? O incluso nos dirán, pues bueno, pues que a lo mejor ya no están asignadas o que han caducado, o si hay algún problema, que a veces pasa, que se ofrece y el request no nos dice, no nos acepta el cliente y están aquí ofrecidas, ¿vale? Aparecen como ofrecidas, pero aún no nos ha dado el aceptar el cliente, ¿vale? Eso puede ser, si vemos que son muchas, va a ser un ataque ya directamente, ya sabemos que nos están atacando para quitarnos todas las IPs y que nadie se pueda conectar a nuestra red porque no le vamos a ofrecer, no vamos a poder ofrecer IPs. Si es una, pues normalmente pues puede ser algún problema, pues a veces en la capa 2 de MTU, a veces del dispositivo que le ha ofrecido otro servidor de HTTP, bueno, habría que mirarlo, ¿vale? Pero ya es una primera información útil que podemos tener aquí, ¿vale? Otra cosa que veis que podemos ver aquí es cuándo va a expirar esta dirección. Siempre tenemos un tiempo de lease, un tiempo que va a estar en uso esa dirección IP. Ese tiempo empieza a contar desde la primera vez que se la ha ofrecido, o sea, cuando yo arranco el PC, el host, hago ese DHCP client, el servidor me contesta y yo le digo aceptar. Entonces, a partir de ese momento empieza este contador de aquí, empieza a bajar, ¿vale? A descontar del tiempo que yo le haya configurado. Si yo apago el host, por ejemplo, y aquí le he puesto 3 días, que inexplicablemente normal, es lo que suelen traer los routers domésticos, 3 días, un día, ¿qué va a pasar? Pues que esa dirección IP está, digamos, en la tabla de list y no va a ser ofrecida ni usada por otro host. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Pues poneros por caso un pequeño bar que es la final del Madrid-Barça o el partido de Madrid-Barça el domingo ayer y vino un montón de gente y hoy el lunes resulta que no tiene nadie pero no le funciona la wifi. Vale, pues, ¿qué va a ser? Pues miras la tabla de list del DHCP y resulta que tiene todas las direcciones IP ocupadas, con un tiempo de caducidad aún de un día o de dos o de unas horas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a poner digamos, una red y pues, un servidor de HCP en una red de una oficina, bueno, más o menos vamos a saber siempre qué cantidad de dispositivos vamos a tener conectados. Ahora bien, si lo vamos a poner en un hotspot, si lo vamos a poner en una wifi pública o demás, pues bueno, ahí habrá que tener una rotación muchísimo más alta de IPs y habrá que esperar que los clientes estén conectados pues unas horas o unos minutos, no días, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tendremos que también tener en cuenta a la hora de configurar el servidor, ¿vale? ¿Qué tiempo de list le vamos a ofrecer? Bueno, otra cosa que vemos aquí es el nombre, la MAC, la dirección IP, el servidor, porque nosotros podemos tener, como os decía, tantos servidores como interfaces tenemos, ¿vale? Y el client ID. Bueno, con todo esto, nosotros, os decía que podemos hacer una cosa muy chula en MikroTik, que es que podemos hacer una dirección IP estática, ¿vale? Si le damos a Make Static, yo ahora, ¿veis aquí? He hecho doble clic sobre esta y he hecho Make Static. ¿Qué hace esto? Bien, a partir de este momento, esta dirección, la 192.168.30.99, esta dirección va a estar exclusivamente disponible para esta Mac. Quiero decir, da igual cómo esté el tiempo de list, ¿vale? Si yo este host está apagado 4 días y aquí tengo un tiempo de list de 1 hora, esta dirección va a quedar ahí hasta que este equipo, esta Mac, vuelva otra vez a solicitar la IP, ¿vale? Esta IP no se va a utilizar nunca para otra Mac que no sea esta, ¿vale? ¿Qué hace eso? Que también al mismo tiempo a mí me permite que este equipo
tenga siempre la misma IP, ¿vale? Pero sin yo tener que configurarla manualmente, ¿vale? Sabéis que los servidores al final, y hay cierto equipamiento de red, impresoras, servidores, cámaras, bueno, todo lo que nos interesa acceder con cierta frecuencia, es importante que tenga una IP fija, ¿verdad? Pero también es muy latoso administrar una red con IPs fijas, porque sabemos todos esas tablas de Excel donde estaba de este rango a este rango para las impresoras, de este rango para este rango para los ordenadores de no sé qué, y al final ibas a Excel a ver qué IP había libre, cuando te venía una impresora nueva, resulta que estaba esta libre, pero la ponías y te daba un conflicto de red porque estaba ocupado, porque alguien la había puesto, porque no se había apuntado en el Excel. Entonces, para evitarnos todo eso y tener una gestión centralizada, podemos, trabajando un poquito esta tabla, tener nuestros equipos que nosotros necesitemos que tengan direcciones estáticas o fijas a través del servidor de HCP. Eso nos va a permitir que, otra cosa que pasaba también es que los portátiles, por ejemplo, los llevamos de un lado a otro. No podemos andar cambiando la IP cuando estoy en el trabajo y cuando estoy en casa la pongo en dinámico y cuando estoy en el trabajo la pongo en estático para ponerle esta. No, o sea, nosotros movemos los equipos y donde nos conectemos, pues tenemos la misma IP. Otra cosa incluso que puede pasar, que tengamos varios servidores de DHCP en este mismo router y tengamos la misma MAC repetida. ¿Por qué? Porque tendremos la misma MAC para el servidor de la LAN y la misma MAC para el servidor de invitados, por ejemplo, ¿vale? Porque si yo quiero tener mi teléfono móvil con la misma IP siempre, me conecte a la LAN o me conecte a invitados o donde sea, ¿vale? Bueno. Clientes de HCP. Vale, esto es la otra parte, lo que os decía. La parte de que yo soy un host y no quiero poner una dirección IP estática y solicito que me den esa configuración de IP, ¿vale? ¿Qué tengo que ofrecer yo como cliente? Bueno, tengo que ofrecerle un hostname y un client ID, ¿vale? Normalmente va a ser la MAC, ¿vale? Y el hostname, pues bueno, pues el nombre de host, por eso estábamos viendo aquí, ¿veis? Diferentes hostbase, Juan, el MAC, ¿vale? A mí el servidor será el que me ofrezca, ¿vale? Como mínimo el servidor me tiene que ofrecer una dirección y una máscara, eso es lo mínimo, ¿vale? Porque si no, no hay red, ¿vale? Y después a mayores me puede ofrecer puerta de enlace, servidor DNS y, bueno, las opciones incluso que veíamos en el 43 demás, ¿vale? Pero eso va a depender del servidor, ¿vale? Yo como cliente, lo que puedo hacer como cliente es aceptar o no, después lo veremos, si los DNS que me ofrece este servidor me interesa introducirlos o utilizarlos para mí o no. O si la puerta de enlace me interesa o no me interesa cogerla. Eso lo puedo hacer, ¿vale? Bien. Entonces, lo mismo que antes está en el menú de IP. IP DHCP. Uy, esto se me ha colado aquí. Perdonad. A ver. No, se me ha colado. Vale. Nada, pensé que había hecho un gráfico con el DHCP client, pero bueno, tenemos IP DHCP server, DHCP client y DHCP relay, ¿vale? El DHCP relay, pues nada, es como su nombre dice, es un relé, ¿vale? Es un repetidor, o sea, lo que hace es, de cara a la experiencia de la red, es como si fuera el servidor, pero él va a preguntar a un servidor que no es él, ¿vale? Preguntará al otro servidor, oye, que me solicita una IP, ¿cuál le doy? Y el servidor se la dice a él y él se la dice al que ha solicitado, ¿vale? Bueno, el DNS. DNS, Domain Name Server, el servidor de nombres de dominio, ¿vale? O sea, es por una razón muy obvia que los humanos pues se nos da mejor memorizar www.google.es que 69.33.40.51, ¿no? Pues como necesitábamos pues tener esos nombres para memorizarlos mejor, y las máquinas no funcionan con nombres, sino funcionan con números, pues hubo que hacer este protocolo, ¿vale? Funciona a través del puerto 53 UDP, aunque también puede funcionar por el TCP.
Y bueno, siempre que necesitemos recordar, el router de MikroTik sigue siendo un host, ¿vale? Sigue siendo un host de la red, además de hacer todas las cosas que hace, es un host más de la red. Por lo tanto, si él necesita resolver algún nombre de dominio, necesita tener un servidor DNS, ¿vale? Quiero decir, si yo le voy a poner en el servidor de nombres, ¿vale? O le voy a poner que tiene que hacer una VPN contra yo qué sé, vpn.micasa.com. Pues para resolver vpn.micasa.com necesita un DNS, ¿vale? ¿Dónde se lo vamos a configurar? Pues aquí, IPDNS y aquí, en servidores, ¿vale? Aquí en servidores podemos meterlo manualmente, como veis aquí, podemos meter un servidor o los que queramos, ¿vale? Le vamos dando aquí a la flecha y nosotros vamos a ir poniendo los servidores que queramos. Y también podemos, lo que os decía, por el cliente de HCP. Mirad, aquí sale el ejemplo, ¿vale? De cómo configuramos una interfaz. Aquí lo único que hacemos es, cuando le damos a IP de HTTP Client, añadimos una nueva regla y aquí le decimos qué interfaz. Y sobre la interfaz, además, tenemos estas opciones. Añadir ruta por defecto, sí o no. Aquí lo que nos va a hacer es meter en la tabla de rutas una ruta por defecto. Y después veremos incluso que aquí en Advanced podemos darle una distancia mayor o menor. Cuando veamos el tema de routing, lo veremos, ¿vale? Veremos esta parte también. Volveremos otra vez aquí. Y además también podemos poner aquí, ¿veis? Use Peer DNS, ¿vale? Entonces aquí, si nosotros marcamos esta casilla, lo que va a hacer es en Dynamic Servers ponernos los servidores que él vaya a aprender por este cliente, si los aprende, ¿vale? Mirad, en este ejemplo sí que aprende un servidor dinámico, ¿vale? Y aquí pues hemos puesto 3 servidores, ¿vale? 3 servidores que los hemos metido a mano nosotros, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues la petición DNS va a este servidor. Si este servidor responde, ya está. Y si no responde, va al siguiente. Y si no responde al siguiente, y si no responde, al siguiente, ¿vale? Puede ser que respondan todos, pero esto es jerárquico. El primer servidor que responda, del que esté más arriba, es el que gana. Y fijaros que puede ser que yo aquí, a lo mejor, en este servidor, le haya puesto una entrada diferente para que resuelva otro nombre diferente, pero no lo va a resolver porque primero va a ir a este, ¿vale? Si quiero que sea el primero que resuelva este, tendré que coger y venirme aquí y ponerle la dirección aquí, ¿vale? La dirección IP. Ahora viene la segunda parte. Esto que hemos hecho ha sido para que el propio router, ¿vale? El propio router resuelva. Pero el propio router también puede resolver. No resuelve, pero digamos que de cara a la experiencia de la red puede postularse como servidor DNS, sin serlo, ¿vale? Él no va, o sea, el que yo le ponga aquí a Allow Remote Request no significa que el router MikroTik se convierta en un servidor DNS, no lo es. Lo que hace es que él va a resolver esa petición de DNS contra estos servidores. Él va a tener aquí una caché, ¿vale? Una caché, va guardando esas resoluciones y él va a mirar las peticiones que le lleguen a él, las va a mirar en la caché, si las tiene las va a servir y si no las tiene se las pregunta a sus servidores. Cuando las respondan, las responde también. Vamos a ver, yo pongo un router como router de borde, como router para dar servicio a mi casa, ¿vale? Un router MikroTik, ¿vale? ¿A mí qué me interesa? Pues que él concentre todos los servicios máximos, pues va a ser el gateway y va a ser el servidor de DNS también, porque bueno, si en mi casa a lo mejor no es importante, pero fijaos en una organización ya un poco grande, si puedo estar resolviendo las IPs de Google en un solo equipo, en vez de que 100 y pico ordenadores cada uno haga su petición de resolución al DNS, pues bueno, pues estoy ahorrando un poquito ahí de tráfico, ¿no? Y después lo que os decía, a lo mejor también me interesa a mí resolver algunas cosas como la intranet o como algún servidor, que no tenga que poner el IP, sino que ponga el servidor y ya está, ¿vale?
Entonces, para eso, para que el propio router funcione como servidor, entre comillas, ¿vale? DNS, tengo que darle que acepte peticiones remotas, ¿vale? Recordad, no es un servidor de DNS, ¿vale? Lo que va a hacer es atender esas peticiones remotas y resolviéndolas los servidores que toquen, él se las va a comunicar a los clientes, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un poquito algunas cosas interesantes, ¿vale? Que nos van a ayudar y quiero ver que las veáis ahora porque nos van ayudando a lo largo de las prácticas que vamos a ir haciendo, ¿vale? Lo primero es Torch. Torch es una herramienta que nos permite monitorizar en tiempo real lo que está pasando en esa interfaz, ¿vale? Es una de las cosas más chulas que tiene a nivel de búsqueda de errores, ¿vale? O sea, cuando tienes una red que falla, que no sabes qué está pasando y demás, pues Torch es una herramienta muy interesante porque es a tiempo real, o sea, no sirve para guardar logs ni nada, simplemente tú entras en la interfaz, entras en Torch y estás viendo lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, tú lanzas un ping y veremos cuando veamos la parte de routing qué puede estar pasando, ¿no? Porque hay veces que pensamos que no está llegando el ping, pero lo que pasa es que no lo estamos recibiendo nosotros, sí que está llegando. Entonces, Torch nos puede permitir ver que efectivamente el ping está llegando donde tiene que llegar, pero no vuelve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, mirad, aquí nosotros nos ponemos una interfaz y ya tenemos el botón de Torch, le damos a Torch y aquí elegimos, podemos elegir interfaz también, source address, destination address, MAC protocol, bueno, si queremos ver las VLANs o no, si queremos ver los puertos, e incluso podemos ver todo lo que pasa, que sería con un 000, o sea, 000/0, o fijarnos desde una dirección origen, una destino, o sea, qué protocolo queremos, o si es un protocolo de MAC, bueno, si es ICMP, si es lo que nos interese, ¿vale? Es bastante potente. Es recordar que cada vez que cambiemos algo tenemos que darle a stop y a start, ¿vale? Los cambios solamente se ejecutan cuando le volvemos a dar a start, ¿vale? Bueno, ping, todo el mundo conocemos el ping, lo que nos dedicamos a este mundo es nuestro mejor aliado, nuestro primer aliado, ¿vale? No digo el mejor, pero nuestro primer aliado. Bueno, es una herramienta basada en ICMP y bueno, básicamente lo que hace es envía un paquete para que el host de destino nos envíe otra vez, nos responda con otro paquete, ¿vale? Y así sepamos si esa comunicación existe, ¿vale? Traceroute o Traceroute también es un ping mejorado, por decirlo así, y lo que hace es ir buscando qué saltos de capa 3, ¿vale? Qué elementos de capa 3, o sea, cuántas rutas, o sea, cuántas redes vamos saltando hasta llegar a nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, es un poquito más lento, pero sí que ahí, digamos que es muy útil para saber por dónde estamos saliendo. Hay veces que tenemos un poco de lío, hay muchas redes y no sabemos si estamos saliendo por el lado correcto, ¿no? Pues en este caso nos ayuda a saber por dónde estamos saliendo. Y nos ayuda a saber dónde está el fallo, porque tenemos varios routers y él nos va a decir hasta qué router llega. Si a partir de ahí no llega, pues sabemos que a partir de ahí puede ser que esté el fallo, ¿vale? Bueno, System Identity, pues ponerle nombre al router. Está muy bien que todos los routers se llaman MikroTik de fábrica y está fenomenal que nuestro router de casa se llame MikroTik, no hay ningún problema. El problema es cuando tengamos 100, 200, 1000 equipos de MikroTik y todos se llaman MikroTik. Y entonces ahí sí que ya es un problema grande cuando tengamos un log que el equipo MikroTik tiene la interfaz caída. ¿Y cuál será? ¿Será el que está aquí? ¿Será? Entonces, bueno, es importante hacerse un planteamiento y un esquema de nombre y ponerle nombre a los equipos, ¿vale? Bueno, y por último, el mejor amigo del sysadmin, el log, ¿no? Sin el log no seríamos nada. Entonces, como todo equipamiento de red, pues tiene su log, que
si nosotros lo abrimos, pues automáticamente ya vemos aquí todo lo que viene de serie, que son pues avisos de error, críticos y demás, y que podemos mejorar, ¿vale? Nosotros podemos, aquí veis que en System Login tenemos el menú de login y nosotros podemos crear nuevas acciones. Las nuevas acciones, esto es, bueno, es un poco así porque para mí acciones no me lleva, este concepto no me lleva a esto, pero lo que quiere decir es que básicamente dónde se va a representar el log que nosotros escojamos, ¿no? Si nosotros vamos a pensar que vamos a loguear las interfaces, para cada vez que se levante o se caiga o se levante una interfaz, haga un cambio, que me lo ponga en el log. Vale, ese log lo puede mandar a Echo, a la consola, lo puede mandar a un fichero, me lo puede mandar por mail o incluso me lo podría mandar pues, por un serial, ¿vale? Entonces, esa es la acción, dónde se va a representar ese log, ¿vale? Yo le daría aquí a más y le diría, pues lo quiero mandar por mail, me lo mandas a este mail, ¿vale? ¿Qué problema hay con mandarlo al mail? Que manda cada línea. Entonces yo una vez hice uno así para hacer una prueba y cuando me desperté al día siguiente tuve que borrar 1000 y pico correos porque me mandaba cada línea un correo. Entonces, bueno, pero sí que es útil para escribirlo en disco, por ejemplo, ¿vale? Pues escríbeme esto en el disco y así vemos cómo está y demás, ¿vale? Después en reglas, aquí en reglas sí que ya escogemos sobre qué queremos hacer el log, ¿vale? Pues lo queremos hacer sobre los EPF, sobre las interfaces, sobre PLS, sobre PPPP, bueno. Y después con las opciones de book y RAW y demás, ¿vale? Si las queremos tener activas o no, ¿vale? Bueno, lo que os decía de logs, que podemos ir a un disco, a la consola, por email, a la memoria, bueno. O remote, que incluso a un servidor de syslog, que sería ya, cuando tenemos varios dispositivos, lo óptimo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este módulo. Espero que os haya parecido bien. Venga, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.